esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Te pedimos que nos hables, ministres, nos bendigas a través de la misma. Que en esta mañana, Señor, cada uno de los que hayamos llegado a este lugar, nos vayamos reflexionando a causa de lo que tu palabra, Dios mío, provocará en nuestras vidas. Glorifícate como tú sabes hacerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Puede tomar su asiento. Quisiera en esta mañana hablarles de lo que es el poder de la palabra. ¿Cuántos saben que esta palabra es poderosa, hermanos? Nosotros somos el fruto de esta palabra. El efecto que esta palabra cobró en nuestras vidas es lo que ha llevado a que ahora usted y yo seamos el tipo de persona que ahora nosotros somos. Porque dentro de lo que estamos aquí hay gente que antes éramos borrachos. Aquí hay gente que antes, ¿verdad?, eran drogadictos. Gente que antes le gustaba robar. Gente que antes le gustaba adulterar, fornicar. Y una serie de costumbres y inmoralidad que había en nuestras vidas. Pero un día fuimos confrontados por la palabra, y esta palabra, amén, transformó nuestras vidas, nos hizo una nueva criatura, y ahora somos el tipo de persona, amén, que Dios ha transformado. Y no hay duda de que la sociedad se está hundiendo en un hoyo negro día a día. Todos los gobiernos se han corrompido. El mundo se ha infectado de corrupción, robos, atracos, asesinatos, violaciones, maltratos, drogadicción, alcoholismo, etcétera. La lista puede ser muy grande. Pero las autoridades no han entendido que no es por la falta de moral que existen todo este tipo de conflictos. No es por la falta de ética, porque existe moral y existe ética. No es por falta de compañerismo, no es por falta de derechos humanos, porque existen, amén, derechos humanos. No es por falta de honor o de educación. No es por falta de muchas cosas que el ser humano haya establecido. Eso se debe, hermanos, a una sola cosa: el embate que hay, que nos rodea a nosotros humanamente, a la sociedad, y la inmoralidad y tanta maldad que hay. Todo es debido a causa de la falta de la palabra de Dios en el corazón de los hombres, de los seres humanos. Cuando hay ausencia de la palabra de Dios en el hombre, en el ser humano, es cuando se van a llevar todo este tipo de situaciones que nosotros miramos. Vamos a mirar robo, vamos a mirar delincuencia, vamos a mirar toda serie de pecados, todo porque falta, amén, la palabra de Dios en el corazón del ser humano. En el Antiguo Testamento, cuando muere Moisés, que queda Josué como líder inmediato del pueblo de Israel, y ya prestos para ellos ocupar la tierra prometida, para reinar y dirigir esa nación, el único consejo que encontramos nosotros aquí de parte de Dios que se le da a este hombre, que no tenía ni las mínimas ideas de cómo hacerlo, no tenía ni las mínimas ideas, Josué. Pero dice los pasajes que nosotros leímos ahí en ese capítulo 1 de Josué 7 y 8,
Solo esfuérzate y sé no valiente, sino muy valiente, le dice el Señor. Sé muy valiente, pero mire, ¿para qué? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenerse, ¿verdad?, derecho, para que seas, ¿qué le dice el Señor a Josué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que emprendas. Verso 8 le dice: nunca se apartará de tu boca, no, amén, de debajo de aquí del brazo. El Señor le dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, le dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, escuche, guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué poderoso consejo el que Dios le da a Josué. Ahora, ese consejo también está vigente para cada uno de nosotros. Y esta palabra que tuvo tanto efecto en la vida de Josué como en la vida del pueblo, sigue teniendo el mismo efecto para todos aquellos que la pongamos en práctica. Y esto se puede demostrar fácilmente. Cuando el ser humano se aparta de la palabra, se aparta de guardar, amén, y de practicar la palabra, van a surgir algunas cosas. Y hay que mirar el pasado. Y por ejemplo, ver naciones que antes ellas se regían por la palabra, que habían abrazado la palabra, y el impacto de la palabra había provocado en esas naciones un impacto, amén, poderoso y positivo. Y de forma particular y conocida podemos mencionar nosotros la nación en la cual Dios nos ha permitido ahora estar, que es la nación americana, Estados Unidos, el sueño, amén, americano que muchos conocen, la cual fue fundada por los puritanos, inmigrantes que vinieron desde Europa y que transportaron ellos los principios de fe. Y entonces podemos entonces nosotros comparar y ver cómo esta nación hoy, para así ver cómo Dios, hermanos, levantó a esta nación, cómo Dios levantó a esta nación llamada Estados Unidos, y que fue levantada bajo ¿qué? Bajo los principios de la palabra. Porque a Estados Unidos no llegaron los españoles. Cuando a Estados Unidos, amén, llegaron los extranjeros, fueron gentes que no les trajeron imágenes, que no les trajeron una religión muerta. Lo que aquellos extranjeros traían eran la palabra de Dios, los cuales ellos estaban huyendo porque se había levantado la persecución en Europa, y ellos buscaban libertad de culto para servir, adorar, amén, y tener libertad para servir a Dios y la palabra que Dios les había entregado. Y fue lo que trajeron, amén, y fue lo que ellos trajeron a este país, la palabra de Dios, el evangelio. Y cuando esta palabra llega, la palabra cambia, la palabra transforma la persona. Porque cuando la palabra llega a una persona, la cambia. Y una persona pertenece a una familia. Cuando una persona en una familia, amén, es transformada por la palabra, la familia va a ser transformada. Cuando la familia es transformada, su comunidad va a ser transformada. Cuando esa comunidad es transformada, la ciudad va a ser también impactada. Y cuando una ciudad es impactada por la palabra, hermanos, el país va a ser impactado. Y cuando los países son impactados por la palabra, los continentes también serán impactados, aleluya, por la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Ahora, ¿cuáles han sido las consecuencias de que el ser humano y aún naciones se hayan apartado de la palabra? Tenemos que ver las estadísticas.
y los récords y las cosas como están. Tenemos en la actualidad nada más y nada menos alrededor de 30 a 40 millones de personas infectadas con el VIH. Y estas cifras siguen creciendo día a día. Se calculan que en nuestros días ocurren 56 millones de abortos al año, que esto implica aproximadamente, escuche, estos 56 millones de abortos. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Eso es asesinato. $4.666.666 aproximadamente abortos al mes. Escuche bien. 155.555 aproximadamente de abortos diarios. 6.481 aproximadamente a cada hora. 108 abortos aproximadamente al minuto. Y estamos hablando entonces de aproximadamente 2 abortos aproximadamente a cada segundo. Y Estados Unidos, la nación a donde nosotros nos encontramos ahora, está, amén, dentro de sus estadísticas, ocupando el primer lugar en cuanto a lo que es esto. Una nación la cual se levantó bajo los principios de la palabra, la cual eso fue la que lo llevó a convertirse en una potencia que ya no la es. Pero ahora imagínense en la condición en la cual se encuentra Estados Unidos. Y no solo eso, en Estados Unidos en sus estadísticas tiene 6 suicidios cada 24 horas, que son un suicidio cada 4 horas. En cada 24 horas hay 6 suicidios. Eso equivale a 4 suicidios a cada 4 horas. En algunas sociedades el índice de divorcio está por el 50%. Y eso es causado a causa de sociedades altamente fracturadas, familias divididas, hijos delincuentes, etc. Todas y cada una de estas cosas, sin dejar atrás las niñas que de 13, 14 años están siendo embarazadas, violencia intrafamiliar, abuso, maltrato familiar, que las estadísticas dicen que cada 2 días una mujer muere por violencia doméstica. Por violencia doméstica. Ante estas y todas estas cosas que hemos estado aquí, ¿verdad?, mencionando, cabe preguntar, ¿qué ha llevado a la sociedad del siglo XX y siglo XXI? Porque aquí vemos gente del siglo XX y del siglo XXI. Que ha llevado a la sociedad del siglo XX y del siglo XXI a tener las condiciones que hemos dicho ahora mismo. Todas estas estadísticas. ¿Puede la palabra de Dios? Pregunta, ¿puede la palabra de Dios, amén, contribuir a cambiar, a transformar la nación para ser una nación agradable y diferente delante de Dios? ¿Podrá la palabra hacer algo en medio de estas encuestas y estas estadísticas en las cuales nosotros ahora nos encontramos? ¿Verdad que sí? Porque esta palabra no ha perdido su poder. Esta palabra es la palabra de Dios. Amén. Y esta palabra sigue siendo la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra ha transformado naciones, ha transformado ciudades, ha transformado continentes a través de la historia. Amén. Y todavía esta palabra lo sigue haciendo. Todavía la palabra lo sigue haciendo. Históricamente hablando, estamos viviendo lo que los historiadores contemporáneos, los historiadores, ¿verdad?, de este tiempo, amén, le llaman la época postmodernista. Se le conoce como la época postmodernista. Pero, ¿qué significa esto de la época postmodernista? Y mire, desde la creación hasta el siglo XVIII,
desde el libro de Génesis hasta el siglo XVIII, se entendía que la religión, o sea, la fe cristiana, era la que ofrecía las respuestas y las verdades y valores que el ser humano necesitaba. Desde la creación hasta el siglo XVIII era, amén, la palabra de Dios, la fe cristiana, la que ofrecía respuestas y verdades y valores a los seres humanos. O sea, lo que ellos necesitaban. Esa se puede entender como la etapa de la fe. Se conoce como la etapa de la fe. Ahora, la modernista, hasta el final del siglo XIX, se entendía que solo la ciencia podía brindar las verdades absolutas a individuos y las respuestas a sus interrogantes. Pero ahora, en esta época llamada la posmodernista, se nos dice, escuche bien, que ni la ciencia, ni la fe cristiana, ni ninguna religión pudiera tener la respuesta a ninguna de las interrogantes del hombre. Ni hay verdades absolutas que la ciencia o la religión puedan ofrecer. Eso es lo que se dice en la época que nos ha tocado a nosotros vivir, que en otras palabras, la religión, amén, la palabra y la fe en Cristo no puede colaborar en absoluto a las necesidades del ser humano y de la sociedad en la cual ahora nosotros también somos parte de ella. Por eso es que estamos en una época o sociedad donde no existen valores absolutos, donde todo es relativo, donde no hay nada ni nadie que me rija, donde ya la moral o honor son palabras que vemos o oímos en títulos de películas nada más, pero hay algo que ya no se está viviendo, que ya no se está practicando. Una inmoralidad increíble. Por lo tanto, cada persona intentará responder por lo que él entiende, por lo que cree que es bueno y por lo que cree que es malo, por lo que sus ojos, amén, creen que puede analizar que son buenos o que es malo ante sus convicciones o según su punto de vista, porque eso es lo que estamos viviendo ahora. El punto de vista de la gente es el que cambia. Parece que estamos como en el tiempo que le tocó vivir al pueblo de Israel, donde no tenían ellos reyes, donde no tenían jueces, donde no había nadie que lo gobernara. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y es por eso que ahora miramos nosotros, amén, a todo mundo pidiendo derechos. Y que se respeten sus derechos, que se respeten sus derechos. Ya de pronto se levantan los narcos pidiendo que, amén, se enmiende ahí en la Constitución de la República de que ellos tienen derecho también, amén, de estar legalmente traficando con droga, como lo están haciendo, como lo han hecho ahora, amén, la comunidad lesbiana y homosexual. Todo mundo quiere derechos porque cree que todo lo que ellos están haciendo está correcto. Amén. Y nadie les puede decir, y yo soy dueño de mis propias decisiones y no hay nada que los rige. Pero debemos de entender que eso es lo que está llevando el caos a la sociedad, al mundo en el cual nosotros estamos viviendo, que se han alejado de una regla, de un reglamento, de un libro, de una palabra que es la que rige al ser humano y lo hace una persona diferente. Y cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando, amén, que estamos odiando a la gente. No, el Señor mismo no odia al pecador, odia el pecado y a la práctica del ser humano. Y tenemos que amar a los homosexuales y tenemos que amar a las lesbianas, porque son criaturas, son gente hechos a imagen y semejanza de Dios también. Pero el diablo ha venido a perturbarles, el diablo ha venido a tomar control de sus vidas. Y nosotros no podemos retractarnos de lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra del Señor dice que en el principio Dios creó un hombre y creó una mujer. Y a uno le llamó Adán y a otra le llamó Eva. No dice en ninguna parte que creó a Adán y a Esteban. Y los creó para que se multiplicara, para que la raza humana se extendiera. Dos hombres no se pueden multiplicar, dos mujeres no se pueden multiplicar. Amén. Lo único que se puede multiplicar es la idea de Dios, la naturaleza de Dios, los principios de Dios, lo que Dios estableció, un hombre y una mujer. Y eso lo encontramos establecido en la palabra. A su nombre. Y si nosotros seguimos viendo la historia, encontramos algunas cosas interesantes. Cuando nos olvidamos de los principios de la palabra, nos vamos a encontrar entonces en situaciones históricas como el caso de Alemania, Hitler, el hombre que llevó a cabo el holocausto más grande que ha habido en la historia, matando aproximadamente 6 millones de judíos. Encontramos también en Rusia, a través de aquel líder
que estuvo gobernando en un tiempo en Rusia, llamado Joseph Stalin, el cual bajo su gobierno murieron alrededor de 15 millones de habitantes en Rusia. En Camboya, aproximadamente 3 millones de habitantes también en un gobierno. En China, los números son incontables. Porque dentro de estas naciones, amén, han sido gobiernos que han estado completamente alejados de lo que es la palabra de Dios, de los principios de Dios. Y esto ha promovido entonces el odio a la creación de Dios. Porque todos somos creación de Dios, hermanos. Usted no viene del mono. Usted y yo hemos sido hechos por la mano poderosa de Dios. Amén. El siglo XX y el siglo XXI han sido uno de los más avanzados en cuanto a tecnología se refiere. Los más educados sin dudas, pero más sin embargo han sido los siglos más sangrientos. Siglo XX y siglo XXI. Aproximadamente han habido 125 millones de muertos, y no muertes naturales, que la gente se muere porque se tiene que morir, sino provocados a causa de que el mismo diablo ha estado ahí poniendo su mano para matar y quitar la vida, demostrando que ninguna ciencia, iglesia, ni los avances tecnológicos, ni la educación puede cambiar la sociedad, ni puede cambiar el corazón del hombre, porque el único que puede cambiar el corazón del hombre es la bendita palabra del Señor, la Biblia. Porque yo conozco, amén, gente con ciencia, con conocimientos profesionales, abogados, licenciados, amén, gente con una inteligencia extraordinaria, pero no sirven a Dios, son unos pecadores, son unos inmorales, son gentes, hermanos, que hacen barbaridades, que están muy alejados de lo que la palabra del Señor nos dice. ¿De qué les sirve el estudio? ¿De qué le sirve el conocimiento? ¿De qué le sirve la educación secular? En medio de todo eso hay un caos espiritual en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay ausencia de la palabra, ausencia del mensaje de Dios. Estados Unidos en sus inicios avanzaba en la fe cristiana y fue fundado, como dije al principio, amén, bajo los principios cristianos. Pero en esta sociedad que hoy en día está luchando, o sea, la sociedad en la cual ahora en día nos encontramos aquí en Estados Unidos, y los leyes y los líderes, ¿qué es lo que están haciendo, hermano? Tratando de sacar esos principios que un día convirtieron esta nación en una nación poderosa. Esta nación es poderosa por los principios en el cual fue fundado, que no fueron fundados bajo los principios, amén, de una ideología humana, sino bajo los principios de la palabra del Señor. Dijo el expresidente de Rusia, llamado Boris, declaró estas siguientes palabras: Estados Unidos en sus inicios abrazaba la fe cristiana y fue fundada con principios cristianos, pero en esta sociedad que hoy en día se encuentra Estados Unidos, amén, todo lo que abrazó y todo lo que creían lo han echado por el piso. A Estados Unidos le tomó 200 años de progreso bajo la influencia de la fe cristiana para darse cuenta que ellos ya no querían más la fe cristiana. 200 años de trayectoria en esta nación, amén, la cual transcurrieron en Estados Unidos bajo los preceptos de la palabra. Pero a Rusia solo le tomó 75 años de ateísmo para entender que lo que realmente los, amén, de Rusia necesitaban era la fe cristiana. 75 años de ateísmo en el cual vivió Rusia. Después se dieron cuenta que después de esos 75 años, bajo ese régimen, bajo esos conceptos, bajo esas creencias, Rusia no iba para ningún lugar. Amén. Y después de 75 años de ateísmo dijeron: no, nosotros no podemos seguir con el ateísmo. Nosotros necesitamos la fe cristiana, necesitamos la palabra. Amén. Y cuando eso tuvo efecto en Rusia, la cosa y el panorama cambió. Pero qué triste que 200 años de historia y fundamento bíblico y fe cristiana en Estados Unidos ahora la han venido a derribar y la han venido a tirar por el suelo.
O sea, 200 años pesan más que 75. Y los rusos entonces han sido más inteligentes. Ellos entendieron que 75 años de aquel tipo de gobierno que llevaban no les traía ningún beneficio. ¿Y cómo Estados Unidos puede cambiar entonces 200 años de fe cristiana? Después de 200 años, ¿cómo se ha cambiado? Amén, las cosas. Y por eso es que se está viviendo tragedia tras tragedia en este país. Y ahora, como ustedes saben, ahora se está recordando. Este día se recuerda una de las grandes tragedias, amén, que ha vivido este país. Hace exactamente 15 años, el 11 de septiembre del año 2001, acontece, amén, a donde esta nación es impactada. Este imperio, este gobierno, esta nación es atacada por sus enemigos, destruyendo las Torres Gemelas allá en Nueva York, a donde cientos de personas murieron. Y no tan solo las que han muerto murieron instantáneamente bajo el impacto de aquellos dos aviones allá en las Torres Gemelas, sino las consecuencias que provocó el derribamiento de estos edificios. Amén. Han muerto otra cantidad de personas a causa de las secuelas y ¿verdad?, de lo que contagió todos los escombros que dejó allá el 9/11 en el 2001. El 13 de septiembre del año 2001, o sea, 2 días después que las Torres Gemelas cayeron, una de las hijas de Billy Graham, te conoce, ¿verdad?, el famoso evangelista conocido como el evangelista de los presidentes, Billy Graham. La hija de Billy Graham fue entrevistada, que se llama Anna Graham. Fue entrevistada en una de las emisoras de la cadena CBS de aquí de Estados Unidos y le preguntaron: ¿cómo es posible que un Dios que supuestamente es bueno y misericordioso permitiera lo que sucedió hace 2 días en Nueva York? Esa fue la pregunta que le hicieron a la hija de Billy Graham. ¿Cómo es posible que el Dios que ustedes predican que es tan bueno haya permitido que esto sucediera? Esta fue la respuesta de Anna Graham. Y le dijo: creo de que todo comenzó cuando Madeleine Ori creó todo un revuelo que llevó a la Corte Suprema de Justicia a suprimir las oraciones de las escuelas, y todos dijimos: ok, está bien, vamos a quitar las oraciones de las escuelas. Luego alguien dijo que no podía leerse más la Biblia en las escuelas y dijimos: ok, está bien, ya no se lea más la Biblia en las escuelas. Luego el doctor Benjamin Sport dijo que que ya no se le podían dar nalgadas a nuestros hijos, que no podían ya disciplinarse de esa forma, y todos dijimos: ok, todo está bien, ya no hay que corregir a los niños, ya no hay que darle las pompis. Y ahí apareció la ley que ahora los muchachos, cuando se les corrige, voy a llamar a la policía, voy a llamar al 911. Porque cuando se presentó esto, todo mundo dijeron: está bien. Luego dijeron que las niñas podían tener abortos sin que sus padres tuvieran que ser notificados, y todos dijimos: ok. Más adelante un cuerpo de educadores dijo que los adolescentes estarían fornicando de cualquier manera, por lo tanto es mejor darle condones, y todos dijimos: ok. Más tarde, algunos oficiales de gobiernos dijeron que no importa lo que uno hiciera en privado, aunque fuera el presidente, siempre y cuando uno hiciera su trabajo, y todos dijimos: ok. Por eso es que miramos ahora presidentes corruptos que hacen barbaridades, pero mientras están haciendo el gobierno tranquilo, olvídate, está bien, no hay problema. No hay problema, lo puede seguir haciendo, puede seguir gobernando. Luego otros sí imprimieron revistas con mujeres desnudas y dijimos: ok.
Más adelante aparecieron niños desnudos en revistas alegando la libre expresión y dijimos, ok. Luego la industria del entretenimiento dijo, hagamos shows de televisión y películas profanas que promuevan el sexo y la violencia y dijimos, ok. También las disqueras dijeron, grabemos discos y videos musicales que promuevan la drogadicción, la violencia, las violaciones, el sexo. Eso es entretenimiento, no es nada malo si todos dijimos ok. Y ahora dijo la hija de Billy Graham, y ahora nos estamos preguntando por qué nuestros hijos no tienen conciencia, por qué no conocen la diferencia entre lo bueno y lo malo, por qué hay jóvenes que están asesinando a sus propios compañeros. Si lo pensamos bien, dice Anna Grant, cosechamos lo que hemos sembrado. Porque hay una ley que nos rige, que es la ley de la siembra y la cosecha, y lo que usted y yo sembramos, eso lo vamos a cosechar. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, amén, esta muchacha, esta joven, esta mujer, a los que le entrevistaban, Estados Unidos simple y sencillamente está cosechando, amén, lo que ha sembrado. Porque han sacado a Dios de en medio de ellos. Podemos citar como años atrás se fue alejando Estados Unidos de la palabra de Dios. Y según la historia registrada, en el año 1963 fue cuando ya no se tenían que hacer más oraciones en las escuelas. En el 1963. En que en 1965 ya no se podía traer más la Biblia a las escuelas. En el 1960 y entre el 1970 entonces comienza el movimiento hippie y el movimiento de las drogas, que algunos aquí pues posiblemente son de esas décadas, de esos años, y algunos pues yo creo que se dejaron crecer el pelito y andaban, ¿verdad?, ahí como los hippies, y que eran lo que promovían, amén, este grupo, este movimiento de los hippies: drogas, sexo libre, inmoralidad, pecado. En el 1970 aparece la revolución sexual. Anda ahí, empieza a ver ahora el libertinaje y empieza a salir la desnudez y un montón de cosas. Pero interesantemente, en el 1980 empiezan los primeros brotes de SIDA. Porque todo lo que se siembra se cosecha. Todo lo que tú y yo estamos sembrando, tarde o temprano lo vamos a cosechar. El comportamiento que nosotros ahora estamos, amén, sembrando y teniendo, no te preocupes que mañana lo vamos a cosechar. Entonces cabe preguntar, si no es que la falta de valores cristianos que influían en nosotros ya no influyen. Si la influencia de Dios en nuestros corazones ya no existe, entonces algo nos va a tener que influenciar. Porque el ser humano tiene que ser influenciado por algo, y nosotros como seres humanos estamos influenciados por dos poderes: el poder de la luz y el poder de las tinieblas. Y cuando no estamos siendo influenciados por el poder de la luz, vamos entonces a ser influenciados por el poder de las tinieblas. Ahora, ¿qué poder es el que está influenciándonos a nosotros ahora? Y es fácil de determinarlo con nuestras actitudes. Yo quisiera leerles a ustedes una declaración que dijo el presidente Benjamin Franklin el 28 de junio de 1787, considerado uno de los baluartes de Estados Unidos, de los fundadores de esta nación. Y este hombre a sus 81 años dijo lo siguiente. Escuchen lo que dijo Benjamin Franklin: yo he vivido, señores, un largo tiempo, y mientras más vivo, más me convenzo de esta verdad: que Dios gobierna los eventos de los hombres. Y si un pajarillo no puede caerse al suelo sin el consentimiento de Dios, no es probable que un imperio pueda levantarse sin la ayuda de Él. A nosotros se nos ha asegurado en las Sagradas Escrituras que a menos que el Señor construya la casa, en vano se afanan quienes la construyen. Yo creo firmemente y creo al mismo tiempo que sin duda no podremos hacer más de lo que hicieron los constructores de las torres de Babel. Me llama la atención las palabras
de este presidente. Este presidente fue uno de los presidentes más exitosos de los presidentes en Estados Unidos. Pero ¿a dónde radicó su éxito? En que Benjamin Franklin era un hombre que amaba la palabra, y que él entendía de que para poder gobernar una nación era imposible gobernarla fuera de los preceptos de la palabra de Dios. Y como Benjamin Franklin debemos de nosotros también entender que es imposible gobernar una casa, que es imposible gobernar un matrimonio, que es imposible gobernar una familia, que es imposible, hermano, gobernar una iglesia, que es imposible ser líderes en medio de la congregación, en medio del ministerio y la obra del Señor, cuando estamos alejados de la palabra. Y es por eso de que estamos en crisis, es por eso que miramos un liderazgo, hermano, apático, miramos gente que ya no quiere porque se han alejado de la palabra del Señor. Y cuando nos alejamos de la palabra del Señor, nos estamos alejando de Él, porque estos no son, hermanos, 66 libros escritos por cualquier hombre. Fueron hombres, la verdad, de 40 aproximadamente, de diferentes rangos sociales, pero fueron hombres inspirados por el poder de Dios. Aleluya. Y esta palabra que ahora nosotros tenemos es la bendita palabra de Dios. Aleluya. En el año 1828, Noé Webster se llama este hombre, quien escribe el primer diccionario norteamericano. Su definición para lo que es lo inmoral, o sea, la palabra inmoral, mire cómo lo definió en el año 1828. Cada acción, dice, es inmoral si se opone a los preceptos divinos, a los preceptos de Dios. O sea que todo lo que se opone a los preceptos de Dios, eso es inmoral. Así definió Noah Webster, amén, en el año 1828, en el primer diccionario norteamericano. En otras palabras, Dios define lo que es moral y lo que es inmoral. No es el hombre, no es la sociedad, no son las circunstancias, amén, que delinean lo que es bueno y lo que es malo. Lo que delinea lo que es bueno y lo que es malo es Dios, amén. ¿A través de qué? De su palabra. Por eso es que mucha gente no le gusta leer la palabra, porque la palabra nos confronta y la palabra nos revela y nos deja saber quién somos nosotros. Ya voy a terminar, no se me desespere. Porque si fuera la novela y fuera el partido de fútbol, la película estuviera, ¿verdad? Pero cuando se trata de la palabra, estamos dándole prioridad a la palabra ahora. Ya después que usted salga aquí, pues, ¿verdad? Come y vaya. Pero déme unos minutitos más. Dele un tiempito más a la palabra. Estamos aprendiendo. Aleluya. Ahora, incluso el diccionario Larousse, que es el diccionario de la Real Academia Española, que últimamente se está usando en nuestros días, hermanos, define la palabra inmoralidad como desarreglo de las costumbres. Así lo define ahora el Larousse. Gran diferencia con el primer diccionario, ¿verdad?, americano, el cual dice de que inmoral es cada acción que se opone a los preceptos divinos. Pero Larousse ahora dice de que la inmoralidad es el desarreglo de las costumbres. ¿Qué costumbres? Las costumbres mexicanas, las costumbres hondureñas, las costumbres, amén, europeas, las costumbres ¿de qué país? Los caribeñas. Mire cómo lo define y cómo ya viene siendo distorsionado la definición en cuanto a lo que es lo inmoral. Los desarreglos de las costumbres, dice. Quiere decir que hay unos más inmorales que otros, porque si nos vamos a Europa, a España, allá las cosas, ¿verdad? Pues las costumbres de ellos, así va a ser la moral. Pero la verdad no es así. La sociedad, debemos de entender que no hay nada bueno o malo, que todo es relativo. O mejor dicho, la humanidad entiende de que no hay nada bueno, no hay nada malo, que todo es relativo y que depende de las circunstancias, y entonces concluye que no hay nada inmoral. Y estamos viviendo los tiempos que la Biblia dice de que algunas las cosas
buenas le llamarán malas, y a las malas le llamarán buenas, en base a sus costumbres, en base a sus ideologías. Pero esto no, hermano, consiste en lo que usted piensa y en lo que yo piensa, sino en lo que la palabra del Señor nos dice. Y en base a esto surge otra pregunta: ¿puede la palabra de Dios contribuir a cambiar y transformar la nación para ser una nación agradable a Dios? ¿Podrá la palabra cambiar una sociedad, cambiar un país, cambiar un continente que vive bajo una inmoralidad y bajo el pecado a causa de la palabra? Claro que sí. La Biblia nos da evidencia cuando Dios le dice a un profeta: quiero que vayas a Nínive, porque delante de mí ha subido la maldad de esta nación, pero yo quiero extender mi misericordia sobre ellos. ¿Y qué fue lo que Dios mandó a Noé a Nínive? Le envió, amén, la palabra. Aunque Noé fue, mejor dicho, Jonás fue de una manera no muy agradable y muy contenta, pero fue a predicar la palabra a Nínive. ¿Y qué sucedió, hermano? Aquella nación, el rey, los animales y todos los habitantes se arrepintieron a Dios a causa de la palabra que llegó. Una nación en un día, amén, fue transformada. ¿A causa de qué? A causa de la palabra que Dios envió a aquella nación. Y todo sucede cuando nos humillamos y aceptamos la palabra de Dios. Estamos hablando, y el ejemplo que he tomado aquí, de una nación de 200 años que fue fundada por el libro número 1 leído en todo el mundo, el cual es la Sagrada Palabra. Por este libro, esta nación todavía sigue siendo lo que es, aunque todavía va en decadencia, porque estamos en una crisis. Estamos en un año de elecciones, estamos ya en el mes de noviembre, en el cual se va a definir quién va a ser el presidente. Y ninguno de los dos, para los principios, amén, de un pueblo que tiene la palabra del Señor, le conviene ninguno de los dos. Ni el viejo Trump, ni la vieja Clinton. Porque le voy a decir, jóvenes, están viejos ya, pues. Ustedes me miran como que yo los estoy ofendiendo, porque hay gente que se ofende por la realidad. Ninguno de los dos. Si nos vamos por la señora, a seguir la línea de Obama, a seguir apoyando la inmoralidad, el homosexualismo, el aborto, el pecado, y si nos vamos por el viejito de la peluca, en contra de los principios bíblicos, a sacar a los hermanos, a los indocumentados, y otro odio, que es lo que está infundiendo, odio. O sea que estamos verdaderamente en un caos, hermanos, aquí en esta nación. Y aunque usted no vea, que a mí que me importa, yo soy de Salvador, si soy de Honduras, yo soy de México, yo soy de Puerto Rico, yo sé. No, mira, y te importa porque vives acá. Y lo que rija la política de este país nos va a afectar a nosotros positivo o negativamente. Y todo lo que está aconteciendo es consecuencia ¿de qué? De todo lo que se ha venido construyendo, de 200 años de historia cristiana que ha tenido este país. Se ha agarrado y se ha echado a la basura para ahora sacar la palabra y meter, amén, al mismo diablo. Porque hoy han sacado los mandamientos, los 10 mandamientos de verdad de los edificios gubernamentales. Y en algunos lugares, ¿sabe lo que han metido? La estatua del mismo diablo. ¿Hasta dónde ha llegado este país? Y yo quiero darle una noticia a usted, pueblo hispano. Dios ha levantado a través de la historia en esta nación a diferentes grupos étnicos. Amén. Dios los usó primeramente a ellos, a los blancos, para enviar evangelistas, misioneros y bendecir las naciones. Pero luego Dios levantó a los morenos a través del reverendo Martin Luther King para traer una revolución a este país y romper con el racismo y con la esclavitud que había en este país. Pero pasó el tiempo de los blancos, pasó el tiempo de los morenos, y ahora ha llegado el tiempo de nosotros los hispanos. Aleluya. Y nosotros somos el pueblo que Dios nos ha traído aquí con un propósito, y por eso es que el diablo, amén, se está ensanchando y quiere sacar al pueblo hispano, porque dentro del pueblo hispano hay malos, porque hay malos, pero hay un remanente muy grande que es la iglesia de Jesucristo, que amamos a Dios, y que este país está siendo bendecido, y que si el juicio de Dios no ha caído más fuerte sobre esta nación, es porque nosotros, el pueblo hispano, amén, estamos sosteniendo espiritualmente este país. Y no tan solo espiritualmente, económicamente también. Porque ningún presidente y político venga a decir, amén, de que este país se sostiene por sí mismo. Este país se sostiene por nosotros, el pueblo inmigrante.
Usted tiene que ir a las construcciones. El otro día pasamos con mi esposa por un lugar donde le estaban cambiando el roof a una casa. ¿Y sabe lo que estaban haciendo los anglos, los blancos? Estaban en la troca jugando con los teléfonos y hablando ahí. Pero ¿sabe quiénes estaban allá en el roof colgados con unos mecates? Los mexicanos, los hispanos, los hondureños. Amén, el pueblo inmigrante. ¿Quiénes son los que construyen esta nación? ¿Quiénes son los que lavan platos? ¿Quiénes son los que cocinan a ellos? ¿Quiénes son los que le cuidan los hijos a ellos? Somos nosotros. Nosotros sostenemos este país, hermanos. Y tenemos una gran responsabilidad entonces de velar por esta nación. No tan solo en cuanto a lo que es literal, sino en lo espiritual. ¿Y cómo vamos nosotros a lograrlo? No apartándonos de la palabra del Señor. Aleluya. Apartándonos de la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Debemos como cristianos de estar contentos por toda la evolución que ha habido, por todos los avances tecnológicos, porque eso nos ayuda a nosotros como iglesias a proclamar el mensaje de salvación. Como cristiano, hermano, use esa red social usted para predicar de Cristo. Ella anda hablando boberías y poniendo boberías ahí. Hay gente que está aquí estoy en el baño, dice en el Facebook. Tenemos de entender nosotros en la iglesia de que Dios ha dado la tecnología para nosotros pregonar el evangelio, llevar la palabra, llevar las buenas nuevas de salvación. Si usted hace uso de una red social, hay que saberlo usar. Usémoslo en favor, amén, de la palabra del Señor, y no que el diablo la ocupe para destruirnos a nosotros. Y tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que está sucediendo. Estamos hablando de esta nación, y valga la redundancia, donde sus principios, 200 años de fundados bajo este libro. Ahora, no es que ahora el cristiano deba de estar en contra de la tecnología y de los avances que produzcan, o en contra de la educación. Porque mientras vivamos en este país y en este mundo, vamos a tener que echar mano de todas estas cosas. La ciencia no debe de oponerse a la verdad de Dios. La ciencia es simplemente el descubrimiento de la sabiduría de Dios. ¿Usted sabe lo que es ciencia? Conocimiento. Amén. Eso es ciencia, conocimiento. ¿Y quién es el conocimiento al hombre? ¿Quién es el que le ha permitido al hombre que vaya a la luna? Dios. ¿Quién es el que le ha dado el conocimiento al hombre para que invente todo lo que ahora existe? Dios. Ahora, es más, podemos citar una gran lista de los mejores científicos, hermano. Hay una lista de científicos y aquellos fundadores de la ciencia moderna que creyeron, ¿sabe qué? La mayoría de los científicos eran gente que creían en la palabra de Dios. Y la mayoría de ellos fueron hombres que en su época Dios le dio la sabiduría, porque ellos leían la Biblia. No solo la tenían en colección en la casa, como muchos de nosotros la tenemos, ¿verdad? De todas las versiones, pero ninguna de ellas se lee, ninguna de ellas se estudia. Y le voy a hacer aquí mención de algunos que encontré ahí de científicos, y que todos estos eran gentes que estaban basados bajo los principios de la palabra. Y está aquel hombre que dio grandes avances en cuanto a lo que fue la cirugía antiséptica, llamado John Kepler. Fue un hombre que tenía principios de la palabra. Otro hombre llamado Maxer, que fue un científico en cuanto a lo que fue la astronomía. Está Pascal, un científico en la hidrotástica. Boyle, que fue en la química. Isaac Newton, que fue en la física. Steno, que fue en la estratigrafía. Faraday, que fue en la teología magnética. Simpson en la ginecología. Mendel en la genética. Luis Pasteur en la bacteriología. Lidwell en la electrodinámica y Galileo en la matemática. Cada uno de estos hombres fueron hombres que estaban basados en la palabra, amén, y creían en los principios de la palabra. ¿Y qué fue el resultado de cada uno de ellos? Hombres extraordinarios.
Es que cuando un hombre y una mujer se mete a la palabra, hermano, va a ser extraordinario las manos de Dios. Dios le va a dar habilidades, Dios le va a dar tantas cosas. Y es por eso que nosotros como iglesia no debemos en ningún momento, amén, de darle o poner este libro en un segundo plano. Y para ir concluyendo y para cerrar, tengo que regresar a los versículos con el cual empecé. Dios le dijo a Josué: quiero de que tú tengas éxito en tu camino. ¿Sabe? Cuando nosotros no estamos viviendo exitosamente en base a lo que la palabra del Señor nos dice, y en los versículos que leímos en el libro de Josué capítulo 1, 7 y 8, es porque nos hemos alejado de la verdad de la palabra. Dios le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. El problema es que hoy no hay valientes. Hoy hay valientes, pero no hay muy valientes. El Señor le dijo: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, porque para mantener los principios de palabra, hermano, hay que tener los pantalones bien puestos. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. ¿Sabe lo que significa? Que cuando nos apegamos a este libro, a todo lo que nosotros emprendamos, si nos paramos en la esquina a vender tomates, bajo, amén, en los preceptos de esta palabra, vamos a prosperar vendiendo tomates. Amén. Si vendemos huevos, vamos a prosperar vendiendo huevos. Todo lo que emprendamos, hermano, si emprendamos una compañía y somos gente apegada de la palabra, Dios va a prosperar esa compañía, porque su palabra lo dice. Todo, amén, todo lo que emprendas te va a salir bien. Pero se lo recalco una vez más en el 8: nunca se apartará de tu boca. Es que esto es importante. La palabra tiene poder cuando la hablamos, cuando la declaramos, cuando la decimos. Amén. No le abra el diablo a usted el Salmo 91 y el Salmo 23. Amén. Decláreselo, dígaselo, aleluya. Porque esto no es un amuleto, como decía, amén, la alabanza. Esta palabra hay que declararla, hay que decirla como el Señor se lo dijo, amén, a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. No solo el domingo, no solo el día del culto, sino que todos los días meditarás en él, para guardar y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y una vez más, todo te va a salir bien. ¿Cuántos queremos que las cosas nos salgan bien? ¿Sabe por qué las cosas no nos salen bien? A veces, hablando en la parte económica, estoy cerrando ya, porque a veces no estamos obedeciendo la palabra. Le estamos, amén, quitando lo que es de Dios. Después decimos: ¿y por qué ahora las cosas no me están cuadrando? Mis planes no me están saliendo. Porque estamos poniendo a Dios en un segundo plano. Pero Dios tiene que estar en primer plano. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer plano, Él nos va a poner a nosotros en primer plano, porque estamos, amén, cosechando lo que estamos sembrando. Aquí hay gente que las cosas no le están saliendo bien. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente, fácil, porque no te has apegado a la palabra. Cuando nos salimos de la palabra, las cosas van a salirse de su lugar. Cuando las cosas no las hacemos bajo, amén, lo que la palabra del Señor dice, se convertirá entonces en lo contrario. Todo nos saldrá mal. Pero si nos apegamos a la palabra, todos nos saldrá bien. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Israel se salía un poquito de la palabra? ¡Bum! Los enemigos prevalecían en contra de ellos. ¿Se acuerda cuando entraron a la tierra prometida? La primera ciudad que conquista de una manera milagrosa fue, ¿cuál fue? Jericó. ¿Y con qué lo derrumbaron los israelitas? Con bombas, con dinamitas. No, con obedecer la palabra de Dios, lo que Dios les había dicho. Ustedes van a hacer esto. Eran las indicaciones de Dios, era la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? De una manera milagrosa, las murallas cayeron, porque estaban, amén, siguiendo bajo la palabra de Dios, lo que Dios les estaba diciendo. Pero cuando llegan ahí, la ciudad de ahí, que era una ciudad más pequeña, inferior, ¿qué hicieron? Hicieron lo que estaba en contra de la palabra. Agarraron cosas, amén, que eran malditas, anatemas, dice la Biblia. ¿Y qué fue lo que sucedió? No pudieron conquistar ahí porque se alejaron de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, preparémonos, porque estaremos entonces siendo partícipes, siendo, amén,
actores de la tragedia y la desgracia en nuestras vidas. Cuando el matrimonio se descuida, prepárese. Cuando el matrimonio se aleja de la palabra, de honrarse unos con el otro, prepárese que va a venir el caos. Cuando dejamos de hacer lo que la palabra del Señor nos dice, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que ponernos toda la armadura, para que cuando venga la lucha, cuando venga la guerra, hermano, y que todo termine, estemos firmes. Pero cuando no lo hacemos, no vamos a estar firmes, vamos a estar derrotados, vamos a estar descarriados, vamos a estar nuevamente en el mundo, en el pecado, en el vicio, en la drogadicción. Pero cuando estamos amparados en la palabra del Señor, aleluya, esta palabra va a ser suficientemente poderosa para mantenernos fuertes, para mantenernos, aleluya, en pie delante de cualquier gigante, en medio de cualquier enemigo que se nos haga frente. Hay poder en la palabra. Si los demás se han alejado, nosotros nos vamos a acercar. Si hemos descuidado esta palabra, vamos, hermanos, a darle prioridad a esta palabra. Es bueno escuchar alabanzas, es bueno, pero sabe, nunca reemplazará la palabra. Hay gente que no escucha sermones ya no escucha predicaciones. Lo que más escucha es música. Y entre más parecida al mundo, que más le mueva la carne, no le importa la letra, lo que le importa es la música. Entre más le recuerda el mundo de pecado y el baile que hacía, así es la música que escuchan muchos cristianos. Además, algunos lo andan mixeado. Son unos DJs. Usted lo mira en los teléfonos y allá andan música cristiana, pero andan música mundana también. Todavía no han sacado a Vicente Fernández, todavía no han sacado al grupo Nietzsche, todavía no han sacado a Marc Anthony, a Chayanne, todavía andan a Ricky Martin. Hay que definirnos, hermanos, de qué lado nosotros estamos. ¿Y sabe lo que nos ayuda a definir de qué lado nosotros estamos? La palabra. Porque la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, que es la palabra, mejor fuere que fueres frío o que fueres caliente, pero no tibio. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. A veces se le está provocando un vómito a Dios por nuestra actitud, porque queremos honrarle a Él, pero queremos darle también placer a nuestra carne. Nos dejamos llevar por los sentimientos, por las emociones. La palabra dice de que no tenemos que estar enojados unos con los otros, que no tenemos que tener resentimiento unos con los otros, que tenemos que amarnos, que tenemos que comprendernos, que por más que nos desprecien, nosotros no tenemos que pagar con desprecio, tenemos que pagar, amén, con amor. Aleluya, que tenemos que vencer el mal con el bien. ¿Y a dónde lo encontramos eso? En la bendita palabra del Señor. El Señor nos dice, amén, de que nosotros no somos de los que retrocedemos. La palabra dice de que nosotros no somos de los que vamos hacia atrás, sino que avanzamos hacia adelante. Nosotros no somos de los que corremos y le damos, amén, la espalda a los problemas, le hacemos frente a los problemas, porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Y cuando tomamos esta palabra, las cosas van a ser diferentes. Yo sé que aquí hay gente que está siendo ministrada. Aquí hay gente que en este día, aleluya, no van a volver a ser la misma y se van a ir diferente, porque la palabra no retorna atrás vacía, entra como un arpón y no sale, y cobrará un efecto positivo. Cuando nos alejamos de la palabra, empiezan a suceder muchos cambios en nuestras vidas. Empezamos a rebelar, nos ponemos unas actitudes, amén, no agradables a Dios. Pero cuando agarramos la palabra, empezamos a cambiar, empezamos a ser personas diferentes. Aleluya. Yo por eso digo, cuando usted se dispone a estudiar la Biblia, usted nunca va a volver a ser el mismo. Amén, porque estudiar la Biblia es encontrarnos con Cristo, y cada vez que un hombre y una mujer se encuentran con Cristo, no vuelve a ser el mismo. Amén. La mujer del flujo de sangre, cuando se encontró con Cristo, no volvió a ser la misma. La mujer encorvada, cuando se encontró con Cristo, no volvió a ser más encorvada. El endemoniado que estaba en Gadara, cuando estaba, amén, ahí se encontró con Cristo, no volvió más a estar en la condición en la cual se encontraba, porque el que se encuentra con Cristo, hermano, cambia su vida de una manera radical. Y encontrarnos con Cristo es a través de la palabra del Señor. Póngase sobre sus pies en esta hora. Bendito sea su nombre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias en esta preciosa hora por tu palabra, Dios.
Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos ayudas. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra es más que toda espada de dos filos, que penetra, que corta, que llega, Señor, discierne los pensamientos, entra hasta los tuétanos, Dios mío. Y en esta hora te pedimos que esta palabra, Señor, nos ayude a ser cada día mejor, porque tengo claro que cada vez que estamos expuestos a una palabra, Dios mío, es para transformarnos, para hacernos cada día diferentes, para mejorar, Señor, nuestras actitudes y nuestra conducta. Señor, en esta hora aquí estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos reconocer, Dios mío, que alejados de ti, de tu palabra, nada somos. Nos volveremos unos pecadores, nos volveremos unos inmorales, nos volveremos gente que se convertirá en un estorbo en la sociedad. Nos convertiremos en gentes, Dios mío, desagradables en medio de cualquier círculo social. Pero cuando estamos, Dios mío, apegados a tu palabra, seremos personas diferentes, seremos gente de bien. Que muchos no nos van a querer, Señor, por el hecho de haber hecho cambios en nuestras vidas. Pero Dios mío, tú siempre honrarás a los que te honran. Tú siempre, Señor, sacarás tu mano en favor de aquellos que te han buscado y que se han entregado a ti con todo su corazón. En esta mañana, Dios mío, en esta hora, creo que es una oportunidad para reconocer, Dios mío, nuestras faltas, nuestras deficiencias, nuestras irresponsabilidades hacia ti, hacia tu palabra. Dios mío, pero nunca es tarde. Tú siempre llegas a tiempo para ayudarnos a entender, Señor, lo que tenemos que hacer. Dios mío, gran ejemplo tenemos esta nación, oh Dios. Y que entre más se aleje de tus principios, más grande será el caos, oh Dios, y más grande será la tragedia. Permite, Señor, de que no se vuelvan a tener malos recuerdos como los que están teniendo en este día, en esta nación, de lo que sucedió 15 años atrás. Que ahora nosotros sabemos por tu palabra que simple y sencillamente han sido consecuencias de alejarse, Señor, de esta nación, alejarse de ti. Pero nosotros entendemos como el pueblo de Israel, mientras estaba en cautiverio allá en Babilonia, aquellos 70 años, tú le dijiste que se multiplicaran, que oraran y clamaran por aquella ciudad, Señor, que construyeran casas, Dios mío, y que los ibas a bendecir. Y Señor, tú nos has traído a esta nación, a este país, para también, Dios mío, crecer, ser una potencia. Somos una de las minorías más grandes en este país ahora, Señor, el pueblo hispano. Ayúdanos a buscar, ayúdanos, Dios mío, a ser ejemplo. Señor, que si en algún tiempo antes andamos haciendo desórdenes en las calles y andamos violando, Señor, las leyes, que ahora, Dios mío, tú nos ayudes y tú nos respaldes, Dios amado, para poder ser un ejemplo para aquellos que nos miran, porque somos cartas abiertas, dice tu palabra. Ayúdanos en esta hora. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por cada uno de los que en esta hora han estado en este lugar, Señor. Gracias por todos los que nos han dado la oportunidad de recibir este consejo de tu palabra. Ayúdanos a guardarlo y llevarlo en lo más profundo de nuestros corazones. Y no tan solo guardarlo, sino ponerlo en práctica, Señor. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. La práctica a tu palabra. En esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén y amén. No quiero tomarle más tiempo, pero tampoco puedo dejar de hacer un llamado a este altar. Si Dios le ha ministrado, si Dios le ha hablado, si usted necesita la oración, si usted cree que esta palabra tiene poder y en esta palabra hay promesas que se hacen efectivas en tu vida en este día, quiero decirte que este día es un día
en el cual se puede convertir en un día de memorias en tu vida. Porque en este libro, en esta palabra dice de que por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí hay una promesa de sanidad. Aquí hay una promesa de restauración. Aquí hay una promesa de tantas bendiciones para nuestras vidas. Pero si nosotros tomamos esa palabra y le decimos: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, Señor, yo creo de que tú, Dios mío, aleluya, a través de esa palabra tú vas a cambiar la historia y vas a cambiar el panorama que hoy me rodea. Bendito el nombre de Jesús. Como yo le dije al principio, yo no sé cómo usted llegó a este culto en este día, pero Dios sí sabe cómo tú llegaste. Él conoce tu necesidad, Él sabe lo que estás pasando, y Él es el único que está interesado en ayudarnos. Él es el único, Jesucristo. Amén. Así que si usted, y aparte de los que han pasado, necesita la oración, si hay alguien aquí que necesita aceptar a Jesucristo como Salvador, si hay alguien aquí que tiene que reconciliarse con el Señor, amén, este es el día, esta es la oportunidad en la cual tienes que correr y decirle: Señor, aquí estoy, Dios mío, aquí estoy. Yo me quiero poner a cuentas contigo, ya no quiero seguir más así alejado de ti, Señor. Aleluya. El altar está abierto. Amén. Yo quiero orar por su vida, pedirle al Señor que el Señor se glorifique en medio de cualquier situación y necesidad que usted esté pasando en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias. Mientras oro por esta vida, si usted quiere pasar, amén, el altar está abierto. No le voy a ser tan insistentes, porque creo de que somos seres humanos con capacidad de razonar y saber, amén, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y nosotros al final somos dueños de nuestras propias decisiones. Nosotros somos los dueños, amén, de ese lugar, si se lo permitimos al Señor o no se lo permitimos. Amén. Dios no obliga a nadie, Dios no fuerza a nadie. Dios quiere que todo lo hagamos en voluntad. Y si Dios le ha ministrado por medio de su palabra, dígale: Señor, aquí estoy. No quiero, Dios mío, no quiero hacerme oído sordo a tu palabra, a tu consejo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te presento cada uno de estas vidas, Señor, que ha pasado aquí a este altar. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de ellos, Señor. Y porque tú las conoces, por eso nos abocamos a ti, por eso venimos a ti, Señor, para que seas tú supliéndolas, para que seas tú tomando el control en cada una de ellas. Espíritu Santo de Dios, sabemos que tu palabra es poderosa. Sabemos que tu palabra, Dios mío, hace cosas extraordinarias. Que tu palabra, Dios mío, las promesas en ella, cuando se hacen efectivas en nuestras vidas, el panorama cambia, la historia cambia, la condición cambia, el problema, Dios mío, cambia. En el nombre de Jesús, ayuda, Dios mío, a este pueblo a mantenerse firme, Señor, bajo tu palabra, bajo tu consejo, en tus caminos. Como le dijiste a Josué: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mantente firme, firme. Oh, Señor Jesús, ministra. Espíritu Santo de Dios, ahora obra, Señor, conforme a cada necesidad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad.
Dios, me abro a ti. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, y estoy dispuesto, y en tus manos lo rindo todo. Vendas que me han cegado, abre mis ojos, déjame verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, y estoy dispuesto, y en tus manos lo rindo todo. Ojos, yo quiero verte, quita las vendas que me han cegado, abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, y estoy dispuesto, y en tus manos lo rindo todo. Abre mis ojos,
de entregar esta parte, yo quiero que usted tome su Biblia en su mano. Tome su Biblia en su mano derecha. Amén. Tome esta palabra en la mano derecha. Gloria a Jesús. Y vamos unánimes a decir al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que ha transformado mi vida, que me sigue guiando, que me sigue mostrando hacia dónde tengo que caminar. Gracias, Señor, por inspirarla por medio de tu Espíritu. Gracias por preservarla a través de todos los tiempos, para que ahora yo pueda poder tener un elemento de ella. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios le bendiga, iglesia. Dios le guarde. Amén. Adelante en el nombre del Señor. Amén. El día domingo tendremos un predicador, un amigo, un pastor desde hace muchos años que lo conocí, viene desde la Argentina y estará con nosotros predicando la palabra. Un hombre muy profundo en la Escritura. Amén. Y sin duda de que al Señor de bendecir nuestras vidas a través de nuestro hermano pastor que estará con nosotros el próximo domingo. Amén. Así que no se olvide siempre de invitar a alguien que no conoce esta palabra para que pueda también conocer, amén, de esta palabra tan poderosa. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde y nuestra hermana con nosotros.